Muy bien, hablaremos ahora con Luis Enrique Aguilar. Él es director de Políticas y Estrategia de CHS Alternativo, para saber exactamente qué cosa es la trata de personas y por qué es que mañana va a haber un comunicado, un esfuerzo global de varios países al respecto, ¿no? Obviamente denunciando que esta es una situación que debe tener un tipo de control o eventualmente medidas mucho más drásticas. Buenas noches, Luis Enrique, y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Janet. Un gusto de acompañarlas y acompañarlos. Perfecto. Maite Llanedo es nuestra productora, Luis Enrique. Mil perdones. Eh, ¿Qué cosa es la trata de personas? Porque a través de este término entendemos muchas cosas y eventualmente a veces básicamente la vinculamos al tema de tráfico sexual. Pero hay una variedad de elementos que están vinculados con esta situación. Por favor, si nos podrías dar un alcance un poquito más amplio. Sí, podemos decir que en la trata de personas hace referencia a todas las actividades que personas, en este caso denominadas tratantes, realizan para identificar a una persona, ponerla a disposición de otras con una finalidad que es explotarla. Esa finalidad puede tener diferentes motivaciones. Una de ellas, la más conocida, la más recurrente, es sin duda la explotación sexual, que es la que más tenemos en cuenta normalmente, pero también hay cada vez más evidencia respecto a la proliferación de casos de explotación laboral, pero también hay otras modalidades que tienen que ver desde la venta de niños, el tráfico de órganos, entre otras actividades que se realizan para obtener o hacer participar a las personas en este tipo de actividades, ¿no? Obviamente, nuevamente reitero, con la finalidad de explotarlas. Ujú. Ahora, Luis Enrique, ¿hay una relación entre este tipo de situación y actividades delictivas? ¿Está vinculado con ciertos países o podríamos pensar en que la trata de personas es una situación que está a lo largo de todo el globo? O sea, ¿hay algunas economías o países donde especialmente se da esto? ¿Tiene que ver con situaciones económicas o sociales? No, sin duda es un fenómeno global y así lo ha demostrado la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y por eso es una preocupación no solamente del sistema de Naciones Unidas, sino en realidad de diferentes estados. Pero también es un fenómeno que ya no se da, por lo menos en el caso peruano, solamente a nivel interno. En el caso peruano normalmente estábamos acostumbrados a que la mayoría de casos fueran de personas que son identificadas o captadas, que es el nombre técnico, trasladadas hacia otro lugar y finalmente explotadas. Pero siempre dentro del territorio nacional y de personas que eran nacionales de peruanos. Pero en la actualidad, sobre todo, debido al flujo migratorio proveniente de Venezuela y la actividad criminal desarrollada por algunas bandas criminales que han sido identificadas y cuyos nombres conocemos, como por ejemplo el Tren de Aragua. Estamos hablando de un creciente número de casos de trata de personas transnacionales, ¿no? De personas que son trasladadas, captadas en Venezuela y que son traídas con engaños, con falsas ofertas de trabajo a Perú, a Ecuador, a Colombia, y a veces es todo un tránsito, y luego recaen en alguno de estos países y son explotados normalmente nuevamente con la finalidad de la trata sexual o laboral o en cualquiera de las modalidades que mencionaba hace un momento, ¿no? Ujú. Y de hecho hay prácticas también globales que están vinculadas, por ejemplo, con el comercio de órganos, que es una situación que parece inverosímil o de películas de terror, pero también existe este tipo de tráfico vinculado a los seres humanos. ¿Podrías explicarnos un poco, por ejemplo, cómo se produce esta situación? ¿Hay un tráfico, hay una red? Esto ya implica cierta organización, ¿no es cierto? Global. Efectivamente, sobre todo en Centroamérica han habido muchas evidencias de casos, hablando de la región latinoamericana,
de casos de trata de personas con fines de tráfico de órganos, y han involucrado normalmente a clínicas en donde las personas terminan siendo trasladadas a estas clínicas y se les extrae órganos que tienen un mercado obviamente ilegal y normalmente oculto, pero que finalmente está buscado y proliferado, ¿no? En el caso peruano, sin decir que estamos hablando de venta de órganos, sino de otra, pero podemos encontrar casos, y de hecho hay una casación de la Corte Suprema, algo cuestionable en cuanto a sus resultados, pero que demostró la existencia de casos de adopción ilegal con participación de personal de personal de salud eh, en Cusco. Y la venta de niños a través de la adopción ilegal es una práctica igualmente deplorable porque estamos comercializando, entre comillas, a menores de edad en situación de indefensión o aprovechando la situación de los padres que normalmente viven en situaciones de vulnerabilidad muy fuerte, sobre todo a nivel económico, ¿no? Exactamente. Ahora, a raíz de esta situación global y obviamente que afecta no solamente a países como el Perú, sino incluso en el mundo, porque esto obviamente como estamos llegando a la conclusión es global, mañana se van a pronunciar, ¿no es cierto? Una serie de países, entiendo, van a ser 8 estados de América para justamente mostrar su indignación, obviamente también su protesta por esta situación. ¿Nos puedes contar un poco en el marco de qué se da este tipo de comunicación? Sí, por supuesto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anualmente realiza un periodo que se conoce un periodo de audiencias públicas, donde recibe, vamos a decirlo así, denuncias o informes de parte de la sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil, respecto a cuáles son los niveles de cumplimiento de los estados respecto a las obligaciones que soberanamente han decidido cumplir en materia de derechos humanos, ¿no? En esta oportunidad y por cuarta oportunidad va a haber una audiencia pública en materia de trata de personas, CHS Alternativo. Esta sería su tercera oportunidad en la que va a participar y la verdad es que estamos honrados de formar parte de la coalición que va a llevar ahí una problemática creciente digamos, a nivel regional, ¿no? Eh, Efectivamente, se van a plantear la problemática de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Guatemala, México y Perú. Somos 16 organizaciones las que nos hemos unido y hemos generado evidencias de algunas situaciones de vulneraciones a los derechos humanos y lo vamos a plantear ante 4 comisionados que entendemos van a participar de la sesión y quienes van a tomar nota de lo que consideramos es el incumplimiento de las obligaciones que el Estado soberanamente decidió cumplir, ¿no? En ese marco, nuestras preocupaciones son dos, como les decía. Una tiene que ver principalmente con el acceso a la justicia, ¿no? Tanto desde una perspectiva de prevención de la trata de personas como desde una perspectiva de la persecución del delito. Y por otro lado, también vamos a llevar el planteamiento de una serie de problemáticas que son novedosas o Por cada vez, ejemplo. por ejemplo, el problema de la relación actual entre la trata de personas y la criminalidad organizada. Ujú. Eh, Creo que no hay que escudriñar mucho para darnos cuenta de cómo, sobre todo en el marco del trabajo sexual, han habido situaciones de explotación y están habiendo situaciones de explotación en distritos céntricos de Lima, Lima Norte también,
donde mujeres son explotadas sexualmente con omisión o aquiescencia por parte del Estado, sin mayor reacción. Mm. Sabemos que la Fiscalía por lo menos está, entiendo, realizando investigaciones proactivas, reuniendo información y obviamente va a seguramente en algún momento intervenir. Pero el Sí. problema es que esa intervención tiene que ser lo más pronto posible porque mientras tanto las víctimas siguen Seguro. existiendo, ¿no? Seguro, Luis Enrique. Y para cerrar, obviamente están haciendo este esfuerzo, vamos a llamarlo regional. Estamos concluyendo además que la trata de personas es un fenómeno global. ¿Qué medidas van a tratar de impulsar de manera conjunta a través de este tipo justamente de espacios, esta plataforma que has comunicado, que has indicado que existe? ¿Van a plantear algún tipo de medida compartida? Porque evidentemente esto requiere un esfuerzo transnacional. Sí, efectivamente, vamos a tratar de ser creativos, por decirlo de alguna manera, y vamos a plantearle al sistema interamericano de derechos humanos tres medidas que me parecen fundamentales, ¿no? La primera es comenzar a construir nuevos estándares en materia de protección de las personas frente a la trata de personas y en materia del cumplimiento de las obligaciones que tienen los estados en relación al artículo 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahí hay un reto jurídico muy importante que sería largo de comentar. Eh, lo segundo es que vamos a plantearle a la Comisión crear un espacio de articulación y diálogo para que la sociedad civil trabaje conjuntamente con la Comisión en un monitoreo más permanente de la situación de la explotación humana o de la trata de personas en este caso, porque necesitamos enfrentar esto de manera más continua o por lo menos más periódica. Y en la medida, y lamentablemente los estados tienen una serie de omisiones recurrentes respecto a sus obligaciones internacionales y necesitan mayor supervisión. Entonces le vamos a plantear esto al Estado, a la Comisión. Y lo tercero es que estamos planteando la importancia de generar un informe o informes periódicos de seguimiento a la problemática de la trata de personas por parte de la Comisión y en ese sentido también llevamos una propuesta y vamos a proponer esto en lo que se conoce como un petitorio que presentaremos mañana a las 11:15 de la mañana, hora Perú, y que en la que todo el que lo desee lo puede escuchar a través de la página web de la CIDH, que es cidh.org. Estupendo, importante lo que estás comentando porque esto también es una manera de participar, aunque fuese justamente escuchándolos o viéndolos a través de la tecnología. Es importante que nos informemos porque, como bien indicas, aquí también tiene que haber participación de la sociedad civil, mayor sensibilización. Esto es un fenómeno global, como has indicado. El caso del Tren de Aragua es emblemático, en verdad, es una red que está en Europa y no solamente en Latinoamérica, y evidentemente tenemos que tratar de unir esfuerzos. Muchas gracias, Luis Enrique, por tu presencia en el programa y estaremos muy atentos a esos esfuerzos. Muchas gracias a ustedes por haberme escuchado y recibirme a esta hora. Estupendo.